Bueno, presidente, muchas gracias. Un saludo para todos y todas, concejales, concejalas, funcionarios, mesa directiva, órganos de control. Este debate tan importante, hoy que en el país debatimos claramente sobre cuáles son las principales problemáticas de nuestra sociedad. Viene muy bien que hablemos de la situación de pobreza en Bogotá. Y yo lo he querido centrar fundamentalmente en el tema financiero y las decisiones que se han tomado en la ciudad en medio de una crisis tan profunda como la que hemos vivido durante estos últimos años. Este debate sobre la pobreza en Bogotá 2020-21 lo fundamento con base en los indicadores de pobreza monetaria que nos entrega el DANE 2020 y con relación a los indicadores de pobreza 2021, aún el DANE no ha publicado las cifras oficiales. No obstante lo anterior, analizaré la situación social y de pobreza de Bogotá con la tasa de desempleo, mediciones técnicas y la gran encuesta integrada de hogares del DANE 2021 y la encuesta virtual de Bogotá ¿Cómo vamos 2021? Asimismo, haré una valoración de los resultados de la estrategia de reactivación económica de Bogotá implementada por el gobierno distrital desde 2020 a 2021. En medio de una pandemia devastadora y de cuarentenas durante los años 2020 y 2021 por la falta de medidas económicas eficaces y la ausencia de una política social de choque por parte del gobierno distrital, los bogotanos enfrentamos la peor pesadilla. Recordemos el fallecimiento de más de 29.000 personas y la quiebra masiva de microempresas y pequeñas empresas de todo el aparato productivo de la ciudad. En un abrir y cerrar de ojos, en el año 2020, vimos caer la ciudad en pobreza del 27%, o sea, de 2.246.851 personas, pasamos al 40.1%, que son 3.357.585 personas, 13 puntos porcentuales, es decir, 1.110.734 personas fue el incremento de la pobreza monetaria en un año. Miren ustedes la gráfica azul. Por favor, presidente, si pueden hacer silencio. En ese mismo fatídico 2020 se incrementó la pobreza extrema, que son personas con ingresos por debajo de 178.607 pesos. Pasamos de 4.2% al 13.2%, o sea, 1.108.836 personas, es decir, entre la cifra, la primera y la segunda cifra, 764.245 personas más cayeron en pobreza extrema, o sea, empezaron solo a recibir un máximo de 178.600 pesos mensuales. En las encuestas que se han hecho, y he mencionado, el 48.9% de los bogotanos consideran que la situación económica de su hogar es peor en el 2021. En las 23 ciudades, el 45.9% de las familias reportaron que su situación es peor o mucho peor que hace 12 meses, mientras que en Bogotá fue el 48.9%. O sea, en Bogotá la gente siente aún que está peor que en el resto de las ciudades del país. Por otra parte, en las 23 ciudades, el 37.3% de los hogares considera que la situación económica de su hogar será mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses. Mientras que en Bogotá el porcentaje de hogares fue de 23.8%, lo que representa una brecha de 13.5 puntos
entre Bogotá y el total de las 23 ciudades. Ahora miremos el clima de opinión y el optimismo en el 2021. Según la encuesta virtual de Bogotá, ¿cómo vamos? Solo el 8% de la ciudadanía encuestada consideró que en general las cosas van por buen camino. O sea, el 92% no siente que las cosas van por buen camino. Solo el 16% de la ciudadanía encuestada dijo que el último año la situación económica de su hogar ha mejorado. Lo que significa que el resto dijo no siente que haya mejorado. Ahora miremos la situación económica por ingresos en el año 2021. Siguiente. El 35% de la ciudadanía encuestada opinó que los ingresos actuales de su hogar no alcanzan para cubrir sus gastos mínimos. El 45% de la ciudadanía encuestada opinó que los ingresos actuales de su hogar alcanzan para cubrir los gastos mínimos y solo el 19% considera que cubre más de los gastos mínimos, lo que significa que la mayoría de los hogares no pueden cubrir los gastos mínimos de su hogar. La situación de pobreza es realmente grave. El 43% de la ciudadanía encuestada aseguró considerarse pobre. Y miren esto, siguiente, alimentación. El 66% de la ciudadanía encuestada aseguró no haber dejado de comer no haber comido al menos 3 veces al día en el último mes. Muy grave, una situación de hambre. Y miremos este cuadro tan complicado. En la primera infancia, ¿cómo es la alimentación? El 11% de la encuesta en la escala 1, como lo pueden ver ustedes ahí, arroja como resultado que en el último año la alimentación de los niños y las niñas menores de 6 años en su hogar fue insuficiente. Y ustedes saben que la alimentación entre los 0 y los 5 años es absolutamente fundamental. Secretarios de integración, de educación, para la formación cerebral del niño y de la niña, que de ese momento depende en gran medida qué va a pasar con su vida. El 11% de la encuesta en la escala 2 arroja como resultado que en el último año la alimentación de los niños y niñas menores de 6 años en su hogar fue insuficiente. El 23% de la encuesta en la escala 3 arroja como resultado que la alimentación de los niños en su hogar no fue tampoco suficiente, fue mejor pero no suficiente. Y solo el 33% de la encuesta en la escala 5 arroja como resultado que la alimentación de los niños y niñas menores de 6 años en su hogar fue suficiente. O sea, solo el 33% considera que fue suficiente. Ahora miremos qué pasa con las unidades económicas en nuestra ciudad en el año 2021. De acuerdo con el DANE, se identificaron 451.093 unidades económicas en Bogotá, como si ustedes lo pueden observar en el cuadro azul más oscuro. Ahora pasemos a el resultado del conteo de unidades económicas por el DANE. El 11.5% correspondiente a 52.052 unidades económicas en Bogotá estaban desocupadas durante el levantamiento del conteo económico realizado por el DANE en el primer semestre del 2021. O sea, 52.052 negocios tuvieron que cerrar. Y aquí es donde yo quería que estuviera el secretario de Hacienda, porque yo quiero preguntarle, y me surge esta cifra realmente tan escalofriante: 52.052 unidades económicas desocupadas en el primer semestre del 2021. ¿Dónde está o estuvo la efectividad
y los resultados de la política de reactivación económica de la Secretaría de Hacienda y de Desarrollo Económico que nos presentaron aquí en este recinto. La distribución siguiente, la distribución sectorial, sectores económicos del conteo de unidades en Bogotá se hace sobre las viviendas ocupadas, que para Bogotá son 399.041 unidades económicas. Veamos la gráfica de barras azules, el 57.5%, o sea, 229.337 unidades económicas ocupadas desarrollan actividades de comercio. El 5.8% son unidades del sector industrial. Y el sector servicios participa con el 36.4%. Esta evidencia, ustedes lo pueden ver ahí, ratifica nuestra posición y diferencia en estos 2 años con la Secretaría de Hacienda. En todos los debates, yo he cuestionado el enfoque económico de Hacienda, de pretender una reactivación económica a partir de comprometer una danza de billones de pesos en megaobras de infraestructura que no se iban a construir durante estos años. Mientras tanto, veíamos caer la productividad y la quiebra masiva de las unidades económicas de Bogotá. Y estoy hablando sobre la base de un informe de observatorio de la Cámara de Comercio de Bogotá y de las cifras del daño. Ahora bien, voy a analizar la tasa de desempleo de Bogotá en 2021 en 2 momentos. En el primer semestre de 2021, como lo vemos en la gráfica, la línea roja, la tasa de desempleo osciló entre el 20, 19, 18 y 17%. Lo que refleja este primer momento es que la política económica contracíclica distrital no tuvo en realidad ningún efecto frente a un supuesto objetivo de apropiar recursos billonarios para obras en infraestructura y así generar masivamente nuevos empleos en la ciudad. Siguiente. Miremos. En la anterior lámina vimos una mejora en el comportamiento de la tasa de desempleo en el último trimestre de 2021 que osciló entre el 13.2 y el 12.3 y 11.3, pero que nada tiene que ver con la política contracíclica de inversión en megaobras para reactivar la economía y generar nuevos empleos. En esta gráfica, ustedes miran, lo que yo señalo en el rectángulo negro, vamos a observar lo siguiente. Esa es la actividad económica de la construcción que encierra todo lo que tiene que ver con obras civiles en la ciudad. En la barra rosada vemos la cifra de 267.000 empleos en la actividad de la construcción del último trimestre de 2021. Y en la siguiente barra roja vemos la cifra de... En la siguiente barra roja vemos la cifra de 262.000 empleos del último trimestre de 2020. Si comparamos estas 2 cifras, nos arroja una diferencia de 5.000 empleos más en la actividad de la construcción de obras civiles en el 2021. Entonces, yo le pregunto igual al secretario de Hacienda y al secretario y al Desarrollo Económico, ¿dónde están los nuevos 320.000 empleos que se iban a generar con las megaobras en infraestructura entre 2020 y 2021? Con los recursos del plan de desarrollo aprobados aquí y el cupo de endeudamiento, ¿dónde están? La estrategia de reactivación de Bogotá que presentó el secretario de Hacienda ante este consejo en el segundo semestre de 2020, que él mismo la bautizó la mesa de 4 patas. Ahora, siguiente, vamos a ver esa estrategia. Veamos la gráfica. La primera columna, la política del famoso Plan Marshall. La segunda columna, el componente de reactivación del plan de desarrollo por 53 billones para ser ejecutado en los presupuestos 2020 y 2021, más 10.8 billones del cupo de endeudamiento que se ejecutaría el 60% entre 2020 y 2021. La tercera columna, la gran apuesta de la inversión, obras públicas e infraestructura, que generaría 100.000 empleos entre 2020 y 2021 y 220.000 en el 2021, para un total de 320.000 nuevos empleos en estos 2 años. Esta estrategia
tampoco tuvo ningún impacto relevante frente a la crisis del aparato productivo. La estrategia que nos presentaron como apoyo al tejido empresarial no tuvo ningún impacto, como lo podemos ver. Las cifras económicas y los indicadores sociales evidencian que esta estrategia fue un fracaso y que la ciudad sigue padeciendo una crisis económica y social. Ahora, siguiente, veamos el comparativo de desocupados prepandemia 2019, pandemia 2020 y pospandemia 2021. Para el año 2019 el nivel de desocupados se ubicó en 512.000 personas y lo reportado en 2020 de desocupados fueron 810.000. Es decir, que hubo un incremento de desocupados de 298.000 personas en el 2020. Y finalmente la cifra de desocupados del 21 fue de 731.000 personas. Por lo tanto, solo se recuperaron 79.000 empleos en el 2021. Ahora, si comparamos la cifra de desocupados de 512.000 personas en el 19 con la cifra de desocupados de 731.000 en el 21, nos arroja un incremento de desocupación de 219.000 personas con relación al 19. Lo que significa que el año 2021 no fue un año de recuperación del mercado laboral en la ciudad, por el contrario. Miremos el comportamiento siguiente de la tasa global de participación, ocupación y desempleo en Bogotá. Entre enero de diciembre de 2019, 2021 y enero-diciembre del 2021, en el observatorio de la Cámara de Comercio nos indica. Al analizar la tasa de desempleo de Bogotá en 2021, como lo podemos ver en la gráfica en el rectángulo abajo, se evidencia que la tasa de desempleo sigue siendo altísima porque está en el 16%, porque en el año de la pandemia 2020 estuvo en el 18.2%, o sea, hemos bajado solamente 2 puntos. Sigue siendo muy superior a lo observado en el 2019, cuando fue del 10.9%. Y ahora, en la siguiente gráfica, para que la vea, ojalá el secretario de Hacienda, presentada por usted en el Consejo de Bogotá en el trámite del presupuesto distrital 2022, en la cuarta columna aparece transferencias monetarias. Ojo con esto, concejales y concejalas. Con una asignación presupuestal de 735.511 millones de pesos para realizar transferencias monetarias a 593.000 hogares, entre otros programas. Pero revisando el POAI, estos recursos no aparecen en el presupuesto 2022. Observemos la siguiente lámina del POAI. Siguiente lámina. En esta lámina de distribución por propósito y programas aparece el programa Subsidios y Transferencias para la Actividad por 64.443.661 millones. Secretario de Hacienda, si los 64.000 millones es el monto total para realizar transferencias monetarias a 593.000 hogares durante la vigencia 2022, o este es un programa desfinanciado, ¿dónde está? Señor secretario de Hacienda, necesito que en este debate de oposición, y lo hago ya por derecho de petición, se me aclare en qué parte del presupuesto 2022 aparecen asignados estos recursos por 735.511 millones de pesos para transferencias monetarias. Conclusión. Concluyo con esto. 1. Las cifras arrojadas por el DANE en materia de desempleo del inventario de viviendas desocupadas de 52.000 unidades económicas en el primer semestre de 2021 evidencian que la disminución de la pobreza en Bogotá va a ser no significativa en el 2021. Que de acuerdo con la encuesta de percepción elaborada por el DANE y la encuesta virtual de Bogotá, ¿cómo vamos? Durante todo el periodo 2021, los resultados muestran que no se presentó ninguna mejoría significativa ante la magnitud de la crisis económica y social por la que atraviesa la ciudad.
que la estrategia de reactivación económica del gobierno de Bogotá no se ejecutó en su componente principal, que era la de iniciar la construcción de megaobras y grandes obras civiles como primera línea del metro, troncal de la carrera séptima, ¿dónde está? Segunda línea del metro, cable de San Cristóbal, Hospital San Juan de Dios, Hospital de Usme, Hospital de Bosa, los patios de estacionamiento de Transmilenio, los 25 colegios públicos, todo lo que estaba en el plan de desarrollo. Y por último, este gobierno lamentablemente fue sordo durante estos 2 años ante todas las iniciativas propuestas de nuestra bancada Colombia Humana Unión Patriótica para haber mitigado y reducido el impacto devastador que nos dejó el COVID-19. Yo creo que vamos a tener que ver, lamentablemente, que este cuatrenio no logró lo que se propuso, y en realidad, en general, en este tema, ha sido un cuatrenio perdido. Gracias, presidente.